Mil frases me nacen, se parten los Bueno, gases. a ver, fuera de fecha, fuera de horario, la columna del viernes que les debía. Bueno, en efecto, mañana es 10 de diciembre y será un año del gobierno de Javier Milei y huelga hacer un balance que bueno, en efecto es catastrófico, ¿no? Los grandes diarios, los grandes medios, el grueso de los análisis van a decir que este fue un año exitoso para Milei y uno puede sacar la conclusión de que si es exitoso para Milei ha sido catastrófico para la Argentina, ¿no? Lo que sabemos, un brutal ajuste del gasto público, una brutal caída de los ingresos de la gente, una transferencia masiva de ingresos interna dentro de la Argentina. Recordar la brutal devaluación del 12 de diciembre, la caída de la inflación después del primer semestre, que la inflación fue más o menos del 50%, una baja de la inflación a los niveles del 2021, ¿no? O al del gobierno de Macri, la inflación actual en la Argentina, con un dólar hiper barato, ¿no? Un dólar bajo que a base del blanqueo, el ajuste del gasto, la caída de la actividad, la bicicleta financiera. La Argentina tiene hoy 200.000 empleos formales menos que en 2023. El PBI se contraerá 3%, incluso después de la sequía del año pasado. La inflación baja, pero tenemos menos plata. Es casi una contradicción. Baja la inflación, sube la pobreza. Del 2024 dejará 5 millones de pobres nuevos y 2 millones de indigentes nuevos. En estos números están nuestras vidas. Simplemente es mirarse uno mismo y mirar a su alrededor para ver que estamos peor. Y si vos no lo ves a tu alrededor, pregúntate cómo están tus abuelos, cómo están tus padres, que han sido quienes han pagado quizás el plato más caro del ajuste, el consumo de carne, de leche en pisos históricos. Y Marcos Galperín, que hoy tiene una fortuna de 8.500 millones de dólares. En 2020 eran 4.200. De 2020 a 2024, Marcos Galperín ha duplicado. En la Argentina del hambre, Marcos Galperín tiene 8.500 millones de dólares. Esa es la situación económica. En la situación política, bien sabemos, Milei logró reformar infinidad de leyes en un DNU inconstitucional, el DNU 70, que no ha logrado ser revertido en la Cámara de Diputados. Logró sacar la ley bases en el Congreso, los superpoderes, la reforma laboral, el RIGI, que fue la entrega de los bienes naturales, la baja de bienes personales. Logró blindar con veto las dos grandes leyes donde se pudo construir acuerdo opositor en defensa de las jubilaciones y en defensa de las universidades. Milei logró vetar ambas leyes y sostener el veto, y ha tenido un enorme apoyo el gobierno de Milei de los grandes grupos económicos, el gran poder económico de la Argentina, ha sido el gran soporte de Javier Milei, los grandes medios de comunicación, los dueños de las grandes plataformas, Twitter, Mercado Libre, Facebook, Instagram, las grandes plataformas que digitan nuestras vidas han sido grandes apoyos de Javier Milei, y tuvo un apoyo sustancial de gran parte de eso que alguna vez Milei llamó la casta política. El ejemplo más claro que hemos visto estos días, Edgardo Cuéllar, senador clave para la aprobación de la ley bases, que lo discutimos 1000 veces acá, que en nombre del peronismo entregó el país, entregó su provincia, entregó los bienes naturales, entregó derechos laborales y al final había entregado por $200.000. Era finalmente eso, era tan sencillo como el mercado persa que Cristina anunciaba, y la importancia de empezar a ordenar la oposición para que estas cosas no sucedan más. En términos sociales, en términos de movilización, en términos de resistencia al ajuste de Javier Milei, bueno, ha habido protestas, ha habido movilizaciones, ha habido cacerolazos. La protesta social enfrentó una represión inusitada por parte del gobierno de Javier Milei. Hay que recordar la represión en la ley bases, las personas que fueron detenidas sin causa, que se le hicieron causas de terrorismo, ¿no? La violencia de la policía en las calles, que ha sido también una forma de frenar la protesta social, ¿no? El orden por encima de la ley. Contra los jubilados, contra una niña, ¿no? Que fue lastimada en una de esas protestas por la policía. Y entonces este año ha sido catastrófico para la Argentina. Milei ha podido cumplir gran parte de sus objetivos a cuesta del bienestar de las y los argentinos.
este año bueno para Milei, catastrófico para la Argentina, quiero hacer un balance tratando de rescatar, si se puede, aunque sea una cosa de Milei que debemos aprender. Lo dije el otro día al pasar, pero quería detenerme. Si hay algo que hay que aprender de Javier Milei, si hay algo que nosotros y nosotras los peronistas, los kirchneristas tenemos que aprender de Javier Milei, es aquello que Javier Milei y La Libertad Avanza aprendió del kirchnerismo. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron de nosotros y que en el camino nosotros dejamos, que en el camino olvidamos? Y es un concepto sustancial, es probable que está en el video que hoy circuló La Libertad Avanza en redes, es probable que cuando el mensaje del presidente aparezca, fue muy claro en la conferencia conservadora que sucedió la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, donde vino la ultraderecha global a hacerse amiga de Milei, que es la importancia que le ha dado La Libertad Avanza a lo que nosotros llamamos históricamente la batalla cultural. Así es. Lo dijo explícitamente, ¿no? Explícitamente. Que, iban por la batalla cultural. Sacó Milei esta semana un decálogo. Le dijeron el decálogo de la acción mileísta. Mira, te leo. Son 10 puntos y vos lo lees y si lo corres un poco de eje, es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. A diferencia de la economía, la política es un juego de suma cero. Cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. Eso parece que lo podríamos decir nosotros, ¿no? Sí. La única forma de derrotar a un adversario es con fuerza mayor. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale 4. Este es el decálogo que La Libertad Avanza siempre para adelante. Dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. La única forma de combatir al socialismo es de la derecha. Y último punto del decálogo de acción mileísta. Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que estar dispuestos a dejar la vida por ella. Ajá. Salvando algunas distancias, esto que yo acabo de leer, que es el decálogo para la batalla cultural, que La Libertad Avanza reparte en redes sociales y que el mismo Milei reivindicó en su discurso de la semana pasada, uno podría verlo profundamente inspirado por la mejor tradición kirchnerista del peronismo, sí, que fue la vocación de transformación de la realidad. Por supuesto que en Javier Milei esa transformación es una transformación oscura, catastrófica para la sociedad, catastrófica para nuestras vidas. Él está hablando del método, no de... Pero en el método, claro, que ha sido algo que la semana pasada yo decía que hay sectores del antiperonismo porteño que se horrorizan con Milei, ¿no? Yo ponía el ejemplo de Ernesto Tenenbaum, de Martín Lustó, que dicen, ay, qué terrible Milei, como nos dice Mandriles, o cómo pelea, mira esta cosa de dar discusiones a fondo. Que por supuesto hay momentos donde el gobierno de Javier Milei tiene actitudes fascistas, pero que ellos entendieron que lo mejor que tenía el kirchnerismo era la manera en la cual daba un combate por el sentido común de la sociedad, porque finalmente la batalla cultural es eso, es la disputa, es la pelea por las mentes y los corazones del pueblo, por lo que una sociedad considera bueno o malo, aceptable o inaceptable. La semana pasada recomendé Al pasar y quería detenerme un segundo más en el libro que te dejé el otro día para que empezaras a leer, que es El arca de Milei, que ahí lo paso para la cámara, El arca de Milei de Valeria Di Croce, cómo y con quién construyó su poder. Valeria hace un primer registro que es tratar de entender cómo puede ser que esta fuerza política logró correr tanto la discusión a lugares impensados, ¿no? Cómo la sociedad tolera transformaciones de este tipo, y ella hace una alegoría, un homenaje al viejo libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que Naomi Klein se preguntaba en los 2000, que decía, ¿cómo hace el neoliberalismo para lograr que la población acepte cosas que no aceptaría en tiempos normales? Bueno, a través de shocks. Y Valeria dice que la Argentina atravesó 3 grandes shocks en los últimos años. El primero fue el shock económico, exacto, Mauricio Macri, el ajuste, etc. Atravesó un shock pandémico, el trastocamiento de la sociedad producto de la pandemia y las medidas que se tuvieron que tomar al respecto. Y un shock político donde aparece fuertemente el atentado contra la vida de Cristina. Ese triple shock es lo que da origen a La Libertad Avanza. Y en esa reconstrucción que hace Valeria de la historia, no de Milei en sí, sino de cómo se fue armando los personajes, lo que fueron pensando, diciendo, y cómo desde 2015-2016 empezaron a construir una fuerza política que criticaba al macrismo, ¿por qué? Por no dar la batalla cultural.
Mirá, hay una parte del libro impresionante. 2019. Javier Milei presenta, junto con su amigo en ese entonces, Diego Giacomini, publica un libro en 2019. Dice así, 2019. En medio de las internas electorales y la crisis económica, el dúo Giacomini-Milei publicó un nuevo libro, se tituló Libertad, Libertad, Libertad. Y fue el último que escribieron juntos. Salió en mayo de 2019, o sea, mientras Cristina anunciaba la fórmula de Alberto Cristina. El prólogo se llamaba Batalla Cultural. Los socios dejaron en claro por qué los libertarios se oponían a meterse en política y pasaron factura a quienes, para ellos, no comprendían la importancia de continuar dando la pelea de las ideas. Esto es una cita del libro de Milei. Los liberales no podemos volver a alquilar nuestro voto. Ya se lo alquilamos a los conservadores, al menemismo, no podemos ahora alquilárselo a Mauricio Macri. Tampoco es positivo aliarse con el demonio y entrar en el juego de la política para acceder a unas elecciones presidenciales, cuando la sociedad todavía no está preparada para las ideas de la libertad. Es otro atajo, y como atajo probablemente termine siendo un paso atrás, funcional a la casta política que vive de nuestro esfuerzo. Ahí termina la cita y dice Valeria, el prólogo fue claro y se convirtió en un mantra. Dar la batalla de las ideas. La sociedad aún no estaba preparada, pero había que seguir despertando y correr más los límites. Aparece en el libro una figura muy central en estos días, que es Agustín Laje, uno de los grandes ideólogos de Milei. Les recomiendo que no vean sus videos en YouTube, son horrorosos. Tienen millones de vistas hace muchos años, sí, ¿no? Ideas como la ideología de género, etcétera, que viene trabajando Agustín Laje. Ellos decían, hay que dar la batalla cultural antes de dar la batalla electoral. Y ahora que ganamos la batalla electoral, nuevamente la batalla cultural. Y esta lógica de que las únicas batallas que hay que dar no son solo las electorales, sino que también hay batallas de otro tinte para dar en la sociedad, y que las batallas culturales, simbólicas, las batallas económicas, son tan importantes como las electorales. Me parece que también nos sirve para pensar que de lo que careció el gobierno del Frente de Todos fue entre tantas cosas de las que careció el Frente de Todos. Una de ellas fue la decisión de dar una profunda batalla cultural. Uno puede pensar cuando la idea de Alberto de volver mejores era volver sin 678. Y ahora en retrospectiva podemos revisar lo que significaba 678 durante los años kirchneristas y la importancia que tenía esa batalla en el corazón de los medios de comunicación para dar permanentemente una batalla por el sentido, como por supuesto también otras herramientas de la batalla cultural. Que además desbordaba la pantalla, porque generaba la organización, exacto, ¿no? Las cual. Plazas, y por supuesto era una cuestión de rating. Y se metía en la agenda de todos los demás medios, porque los obligaba a que la nata hablara de ellos, a que todos hablaran de ellos. Por supuesto que la batalla cultural tiene mucho que ver con la organización de la fuerza política y tiene tanto que ver con la militancia organizada, con las acciones conjuntas, con la acción solidaria, con la organización popular, pero que esa organización y esa militancia, si no en una pelea por las ideas, sino en una pelea por correr el límite de lo posible en una sociedad, están destinadas a perder. Uno podría pensar, ese gobierno de Alberto Fernández que volvió sin batalla cultural, uno puede pensar, ¿qué fue de los medios públicos en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Cuando no se decidió avanzar en la expropiación de Vicentín, porque vimos que había mucha resistencia en los sectores del agro concentrados a la expropiación de Vicentín. Entonces decidimos no dar esa batalla, ¿no? Cuando no se confrontó con el FMI, cuando no se tomó una decisión muy clara de explicar a la población cuál era el origen de la deuda. Lo discutimos muchas veces en 2023, vos consultabas, toda encuesta de opinión decía que había más porcentaje de la población que pensaba que el origen de la deuda externa argentina provenía del gobierno de Alberto Fernández que el de Mauricio Macri. Esas son las batallas que no se dieron y que se perdieron. Y mientras tanto teníamos una ultraderecha que daba una batalla cultural y logró correr el límite de lo posible. Y una persona como Victoria Villarruel, que era impensado que tuviera un lugar central en la política, hoy es vicepresidenta de la Nación. Está bien, estamos de acuerdo, hoy está marginada en el esquema de poder, pero una negacionista de la dictadura, ¿no? Una amiga de Videla, una reivindicadora de la tortura, de la desaparición y del secuestro de bebés, hoy es presidenta de la Nación. Y parte de eso tuvo que ver con que la ultraderecha decidió dar una batalla cultural y nosotros fuimos paulatinamente abandonándola. Esta lógica que va de la batalla cultural a la batalla electoral y luego a la batalla cultural, la podemos pensar incluso en esta lógica de los organismos de derechos humanos y la lucha por la memoria y la verdad y la justicia. Para que Néstor Kirchner bajara el cuadro de Videla y derogara las leyes de obediencia de vida y punto final, tuvo que haber un larguísimo trabajo cultural de batalla, muchas veces en soledad, de Eve, de las madres, de los hijos, de las abuelas, que en muchos momentos de la historia parecía que estaban caminando solas, ¿no? Y esa ronda de las madres que empezaron de a poquitas cada vez fueron más.
Y luego vinieron los momentos donde un gobierno pudo montarse sobre esa batalla cultural y dar un salto. Pero una vez que Néstor bajó los cuadros de Videla, delogó las leyes de obediencia de vida y punto final, ahí no se terminó la historia, sino que vino nuevamente la batalla cultural, para lograr que en cada escuela, que en cada centro de estudiantes, que en cada facultad, que en cada centro cultural, que en cada canal de televisión, que en todos lados se discutiera lo que había pasado en la dictadura. Porque esa interrelación entre las batallas económicas, las culturales y las electorales tiene que ser permanente. En este momento, donde uno lo ve a Milei muy fuerte, honestamente, y uno ve al peronismo, con Cristina a la cabeza, que este miércoles va a asumir al frente del Partido Justicialista, que por supuesto se está preparando para dar una batalla electoral, pero no solo, porque ustedes han visto que Cristina está muy preocupada por dar una batalla por las ideas también, y que hemos perdido algunas batallas culturales. Pongo un ejemplito para ir cerrando. Cristina dice una y otra vez en sus intervenciones que el problema de los planes sociales no se le puede endilgar al peronismo. Y muestra Cristina cómo durante los gobiernos, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, los planes sociales bajaron de forma radical. 1,5 millones de planes sociales cuando sube Cristina Kirchner, sí. 200.000 cuando se va, ¿no? 700.000 cuando vuelve con Mauricio Macri, 1.200.000 con Alberto Fernández. Cristina dice, ¿cómo puede ser que los de los planes sociales somos nosotros? Si fuimos los que creamos empleo, los que creamos trabajo, los que sacamos a la sociedad de los planes sociales y le dimos empleo de calidad, le dimos derechos universales. Y fueron los gobiernos neoliberales los que necesitan los mal llamados planes sociales. ¿Cómo puede ser que nosotros somos defensores? ¿Cómo puede ser que nosotros seamos defensores de un Estado burocrático si fue el kirchnerismo el que logró sacar el Estado a la calle y sacar los problemas de la gente? Esas partidas no las tocó. Bueno, porque ha sido exitosa la batalla cultural. Esas peleas del kirchnerismo fueron exitosas. Pero la carencia de un compromiso real con la batalla electoral, que en el discurso del antiperonismo es la crítica de las formas, ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de nuestro movimiento político de estos últimos años. Por ende, un llamado a acordarnos de lo que Milei aprendió de nosotros. La ultraderecha aprendió del peronismo y del campo nacional y popular que la pelea por las ideas, que la pelea cultural en cada lugar es tan importante como las peleas electorales. Por eso convocarnos a todos y todas que el año que viene vamos a tener una batalla electoral, sin dudas que se empieza a preparar, pero que sobre todo vamos a tener que dar una batalla por las ideas. Porque es cierto que, como dice Cristina, el modelo económico de Javier Milei es como un yogur, se va a vencer, tarde o temprano va a dejar de funcionar, pero en el medio va a seguir dando batalla cultural y va a tratar de que sus ideas sean las ideas dominantes en la sociedad. Y ahí está la pelea. Si las ideas dominantes en la sociedad es que la libertad es destruir al de al lado, que el Estado es una cosa burocrática que no sirve, que hay que destruir, que la justicia social es un robo, que los impuestos no sirven para nada, que los ricos son los héroes de la sociedad. Si esas son las ideas que se imponen, si esas son las ideas que logran permear y no damos las batallas culturales adecuadas, el modelo económico se puede terminar, pero esas ideas van a quedar. Por eso la tarea que tenemos por delante en estos meses, en estos años por venir, en la medida en la cual este modelo económico continúe y hasta que podamos ponerle límites, pongamos frenos o que finalmente se caiga, hay que empezar a combatir con toda la fuerza que tengamos las ideas de Javier Milei y clarificar las ideas nuestras para poder generar las condiciones para que cuando llegue un nuevo gobierno popular esté maduro, poder de verdad hacer las transformaciones que la sociedad va a merecer y va a necesitar, porque lo que no puede ser el peronismo cuando vuelva sea el que administre esta catástrofe, sino que va a ser quien tenga que transformarla. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11